no os acaba de quedar claro o si simplemente estáis viendo este vídeo. Entonces, Computer Vision es también conocido como visión artificial o visión por ordenador. Lo he oído llamado también visión por computadora. Y es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial que se enfoca en enseñar a los ordenadores a interpretar imágenes y vídeos. Seguramente habréis visto una imagen como esta. Esto es Computer Vision. Si nos fijamos, es el típico ejemplo de Computer Vision donde una cámara está detectando objetos. Aquí vemos claramente que está detectando a las personas en lila, está detectando a los coches en amarillo, está detectando a los semáforos aquí en azul. Y este es el típico ejemplo de Computer Vision con detección de objetos. Pero no es la única aplicación. Hay muchas aplicaciones de Computer Vision. Por ejemplo, se puede utilizar para analizar y clasificar imágenes médicas. Por ejemplo, encontrar tumores. Es un ejemplo muy claro de Computer Vision. También se utiliza para la automatización industrial y el control de calidad. También en los sistemas de vigilancia y seguridad con detección de objetos, como vimos en la última diapositiva. También para el reconocimiento facial, para autenticación y el análisis emocional. Si usáis un teléfono con inicio de sesión que os lee la cara, eso también es Computer Vision. Está utilizando reconocimiento facial con Computer Vision para permitirte acceso. También Computer Vision se utiliza en la realidad aumentada para superponer información digital en el mundo real y se utiliza en los sistemas de conducción autónoma y asistencia a la conducción. Todos habréis visto cómo Tesla tiene sistemas de autoconducción, donde básicamente el coche conduce por sí solo y ellos utilizan mucho Computer Vision para detectar objetos y para integrarlo todo en sus sistemas de autoconducción. Pero, ¿cómo funciona realmente Computer Vision? No vamos a entrar en mucho detalle, pero lo veremos más adelante en el curso. Computer Vision funciona con redes neuronales. ¿Y qué son las redes neuronales? Son básicamente algoritmos que imitan el funcionamiento del cerebro humano, utilizando neuronas que están conectadas entre sí y se van pasando información. Hablaremos más en detalle de las redes neuronales más adelante en el curso. Y hay un tipo de redes neuronales especiales que son las redes neuronales convolucionales, las CNN, Convolutional Neural Networks, que intentan imitar también cómo funciona tu cerebro y cómo procesa las imágenes tu cerebro. Y entraremos más en detalle a este tipo de redes neuronales más adelante en el curso, ¿de acuerdo? Entonces, eso era todo. Era para explicar rápidamente lo que es Computer Vision, las diferentes aplicaciones que tiene y que quede claro lo que es, ¿vale? Así que eso es todo para esta clase introductoria y, sin más dilación, sigamos con el curso. En la clase de hoy vamos a ver visión artificial y específicamente con la herramienta OpenCV. Una buena herramienta de la cual vamos a usar para esta clase y vamos a extenderla probablemente, ¿ok? Bueno, para poder entender un poco esa visión que tiene, entonces vamos a ir viendo. Para empezar, vamos a hacer una analogía de cómo la mente humana procesa las informaciones de imágenes, ¿ok? Entonces, vamos a leer esto rápidamente para poder ir entendiendo. Dice, la visión es uno de los sentidos más importantes de los seres humanos. Tanto es así que se calcula que entre el 50% al 70% de las tareas del cerebro son empleadas para análisis de información visual. Entonces, toda esta área, que se calcula que está entre el 50 y 70% de las tareas
que realiza el cerebro está dedicada a procesar imágenes. Entonces, el cerebro, entre el 70% aproximadamente, entre el 50 y 70%, entonces lo que hace el cerebro es básicamente tomar información de un medio ambiente y lo hace generalmente por el sentido visual, que básicamente se calcula que es el 70%, entre el 50 y 70%, está procesando imágenes, ¿ok? En formato visual. Un estudio llevado a cabo por científicos de Massachusetts, del Institute of Technology del MIT, ha comprobado que el cerebro humano es capaz de procesar imágenes completas tan solo con 13 milisegundos, con 13 milésimas de segundo. Anteriores estudios sugerían que la capacidad de procesamiento era de unos 100 milisegundos, ¿ok? Pero estudios recientes nos indican que básicamente una imagen es procesada 13 milésimas de segundo, ¿ok? De hecho, ese proceso de mostrar imágenes es lo que hoy en día tenemos con la televisión y el cine, donde básicamente nos muestran imágenes, una serie de imágenes que están divididas en fotogramas, ¿ok? Y estos fotogramas básicamente nos dan la sensación de fluidez y así podemos ver cine o películas, ¿ok? Entonces, creo que eran 24 fotogramas los que se nos muestran por segundo, algo así. No me acuerdo bien, pero la idea es que se nos muestra una serie de imágenes que el cerebro va a procesar y va a dar una sensación de movimiento, ¿ok? Entonces, lo más importante aquí es que nuestro sistema prácticamente procesa imágenes rápidamente en 36 milisegundos. Entonces es capaz de completar la visión con esa capacidad, ¿ok? Entonces al cerebro le está ingresando una buena cantidad de imágenes, de los cuales está procesando y se pueden dar cuenta que es un tiempo muy corto por el cual él utiliza para su procesamiento, ¿ok? El hecho de que podamos ver rápidamente nos indica que el cerebro busca conceptos como información visual. Es lo que el cerebro está haciendo todo el día, tratando de entender lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, lo que a nosotros básicamente nos interesa son poder obtener informaciones de conceptos, ¿ok? A nivel conceptual, entonces, el cerebro humano está tratando de obtener información, ¿ok? Entonces, todos esos procesos
nosotros tratamos de entenderlo a través de interpretar esa información a través de conceptos, de ideas que básicamente por asociación estamos adquiriendo. ¿Ok? Entonces, capturamos cierta cantidad de imágenes y vamos por asociación buscando conceptos para poder representarlos mentalmente, para poder entender eso. Entonces, el hecho de que podamos ver rápidamente nos indica que el cerebro busca entonces esos conceptos para que pueda eh, entender eso y trabajar en eso. ¿Ok? Entonces, corresponde a los procesos mentales. ¿Ok? Y la profesora Mary Potter, de la profesora de Ciencias de Cognición de Cerebrales del MIT, es el que ha revelado este estudio que ahora estamos compartiendo. ¿Ok? Entonces, de que podamos ver rápidamente nos indica que el cerebro está buscando conceptos como información visual y que el cerebro está haciendo todo el día ese proceso, en todo momento, tratando de entender lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, corresponde al proceso mental de poder generar conceptos y ir trabajando con eso. ¿Ok? Entonces, la información ingresa de un medio ambiente a través de los ojos. De hecho, está más decir que en realidad lo que eh, puede ingresar a los ojos son los niveles de luces. ¿Ok? Luces y colores. ¿Ok? Y esto transforma al cerebro en información a través de estos conceptos. ¿Ok? Básicamente lo que tenemos en una computadora son los píxeles. ¿Ok? Esos son los puntos en la pantalla. ¿Ok? O en una información visual. ¿Ok? Las imágenes en el cerebro no están tan relacionadas de esta forma. ¿Ok? Sino están relacionadas por los niveles de luces y colores que se forman. ¿Ok? De hecho, la forma como capta el cerebro es diferente a cómo lo va a captar un software. ¿Ok? Pero por lo menos podemos intentar hacer una similitud de una y otra. De hecho, parte de ese proceso que se puede visualizar en un sistema informático a través de una película, a través de un videojuego. ¿Ok? Entonces corresponde también al mismo sistema de fotogramas que pueden ser vistas a través de los ojos. ¿Ok? Lo que vemos es generalmente o parpadeos o presencia o ausencia de luces. Ok. Eso es lo que vemos con los ojos. Ok. Para entender este proceso mental, que es la percepción, necesitamos remontarnos a los estudios realizados por la Escuela de la Psicología Alemana de Gestalt. ¿Ok? Que ha enunciado 13 leyes fundamentales de la percepción, o directamente 13 leyes de la percepción. Vamos a ver unas cuantas, ¿ok? Para poder entender el proceso mental. ¿Ok? Una de ellas es la ley de semejanza. ¿Ok? Y tendemos a agrupar los elementos de la misma clase. Los elementos de composición que son similares en tamaño, color, forma, tendemos a verlos relacionados o agruparlos. ¿Ok? Entonces, dijimos que lo que busca el cerebro son conceptos. ¿Ok? Entonces, lo que busca son conceptos como información. ¿Ok? Entonces,
además de poder entender ese proceso, lo que hace el cerebro también es poder distinguir y agrupar conceptos iguales. Entonces, va a agrupar elementos de la misma clase. ¿Ok? Entonces, tenemos clase 1, clase 2, clase 3. Dice, los elementos de composición son similares en tamaño, color y forma. Tendemos a verlos relacionados o agruparlos. Bueno, aquí en la imagen podemos distinguir varios conceptos y que generalmente podemos separarlos o verlos en conjunto. En este caso, podemos verlo de forma global, ¿ok? Que básicamente es un ave, ¿ok? Pero si miramos más a fondo de estas agrupaciones que se forman, aquí tenemos un grupo, ¿ok? Y aquí tenemos otro grupo. Y acá tenemos otro grupo. Este es el grupo 1. Grupo 2. Y grupo 3. ¿Qué podemos ver aquí? Que esto se asemeja a un dedo, ¿ok? Un dedo humano. Eso es la primera similitud que podemos encontrar. La segunda, podemos decir que es partes del rostro de un ave. Y tercero, por lo menos desde mi percepción, esto se parece a una mano de una persona, ¿ok? Entonces, todo esto puede ser la mano de una persona, o bien, si vemos desde un punto de vista más general, puede ser el rostro de un ave, ¿ok? Entonces, lo que nosotros analizamos son esos conceptos y también las clases o agrupamientos que pueden darse, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo para ver cómo, por la ley de la semejanza, entonces, podemos entender estos conceptos, ¿ok? Otra es la ley de cierre, y pueden ver estos objetos. Y estos objetos no están completos, ¿ok? Pero te dan una sensación humana de que nosotros podemos ir cerrando mentalmente estos objetos, ¿ok? Para poderlo entender, ¿ok? Y básicamente acá tenemos dos figuras, ¿ok? Dos figuras geométricas. Y acá tenemos un panda, ¿ok? Y acá tenemos la foto de Steve Jobs, ¿ok? Entonces, ahí podemos entender por conceptos, ¿ok? Bueno, y dice, ley de cierre, ¿ok? Entonces, tenemos ahí. Al observar una imagen, tendremos a completar aquellas que se nos muestra de esos objetos, ¿ok? Efecto por el cual el observador tiende a cerrar o reintegrar y completar la información necesaria para conformar un objeto que es percibido. Aunque una figura se presenta incompleta o discontinua, la percibimos completa, ya que nuestra mente realiza ese proceso de completar la imagen. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendremos a cerrar con la imaginación las formas no acabadas, ¿ok? Entonces, si tenemos formas que no están cerradas, lo que hace nuestra mente es exactamente tratar de generar un concepto y cerrar esta figura, ¿ok?
o en partes o completamente para poder distinguir. ¿Ok? Entonces aquí, por eso es que estos ejemplos de imágenes nos muestran que estas imágenes no están completas, pero la mente tiene esa capacidad de ir cerrando. De hecho, muchos de los tests psicotécnicos utilizan esta parte para mostrarnos exactamente cómo la mente va cerrando visualmente los objetos. Y el otro punto de vista es que también tenemos la capacidad motriz de poder entender el movimiento de forma visual, ¿ok? De seguir objetos y saber cuál es el objeto que le continúa o poder entender el proceso de movimiento mental, ¿ok? Y eso básicamente se logra acá eh, con estos conceptos. Básicamente este es una animación, el dibujo es una animación donde podemos ver que básicamente esto está girando, ¿ok? Siempre ese concepto entonces genera cierto movimiento. Entonces aquí lo más importante es que también mentalmente podemos generar un movimiento. De hecho, es tan complejo la interacción humana, ¿ok? Y en este caso, el concepto en sí de movimiento también es válido a uno de los sentidos que genera, ¿ok? Entonces, así sucesivamente la mente va formando conceptos a partir de lo captado y sensado del medio. El trabajo de los ojos no es solo enviar información al cerebro, sino también permitir que el cerebro piense en ello con la rapidez suficiente para saber de qué debe buscar en la imagen posteriormente. ¿Okay? Entonces, tanto es así que si yo tendría que dibujar esto, ¿okay? Estoy dibujando esto, luego dejo unas líneas y me subo. Entonces, viendo las características entonces iniciales, esto que está aquí, podemos predecir entonces que esto va a tener este comportamiento. ¿Okay? Entonces, hay no solo una parte de completitud, sino también una que se relaciona con el movimiento y con una rapidez y de generar posibilidades de objetos posteriores, ¿okay? De poder visualizar y generar esos conceptos de movimiento. Entonces, dice acá, con una rapidez suficiente para saber que debe buscar posteriormente. ¿Okay? Entonces, este tren de impulsos básicamente, probablemente continúe de esta forma. ¿Okay? Entonces, nos asegura también el hecho de que nuestra mente pueda reconocer hasta los movimientos de objetos o por lo menos tratar de generar conceptos de movimiento. ¿Okay? Y bueno, llegamos a este punto y les voy a mostrar un video que hice hace tiempo. ¿Okay? Y básicamente van a poder entender de lo que es visión artificial y todo ese proceso. ¿Okay? Visión artificial es una rama de la inteligencia artificial y se utiliza en muchos campos. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos.
van a hacer clic acá donde dice detección. Para poder entender, hace bastante tiempo, ¿ok? Hice este video, ¿ok? Y este video básicamente es una aplicación que teníamos hecha, ¿ok? Dentro de la universidad, ¿ok? Y fueron los primeros ejemplos de visión artificial utilizando la librería OpenCV, ¿ok? Y les voy a mostrar lo que tenía en aquella época en la computadora. Ahora ya no lo tengo aquí a mano, ¿ok? Pero son partes de visión artificial que se puede utilizar eh, con la librería OpenCV, ¿ok? Que es lo que vamos a ver en esta clase un poco de qué es lo que se puede hacer con OpenCV, ¿ok? Y se va a abrir el programa. La primera vez más lento. El primer ejemplo es 1A y 1B. El primero escanea las monedas y el otro cuenta las monedas. Para ello, van a disponer de las monedas. Primero vamos a escanear y tienen esta base que es física para ubicarse, y en el programa tienen el software que genera esos contornos igualmente. La cámara tiene que estar seteada de tal forma que eso quede centrado en ese espacio. Bueno. Siempre tienen que estar posicionados donde dice acá escáner de monedas, y esta es una foto negativa de la misma, pero siempre tienen que estar ubicadas aquí, y pueden colocar hasta 5 monedas. Lo importante es que estén espaciadas. Hasta 5 monedas. Bien distribuidas, que no estén muy al borde y que haya espacio suficiente entre ellos. Y acá tienen intro para escanear y escape para borrar. Si le dan la tecla escape, no va a tomar la foto. Si le dan la tecla enter, va a tomar. En este caso voy a tomar la foto con la tecla enter. Ahí lo guarda. Me voy a este otro icono para contar las monedas y ahí tienen el resultado. Tienen el resultado del contaje de las monedas. Hay una moneda de 1000, otra de 500, una de 100, otra de 1000 y otra de 50. Ahí lo tienen. Acá tienen el desglose y también tienen aquí 5 monedas, que es lo que colocamos, con una suma de 2650, total de monedas de 100, una de 500, una de 1000, una y de 50, una. Acá ven el contorno físico. Si estas monedas están muy pegadas, aquí se nota visualmente eso. Y ahí ven cómo funciona esa primera parte. Pueden mover ligeramente eso. Para salir de aquí, la tecla escape. Salen de ahí, pueden ir de vuelta a escanear. Vamos a mover ligeramente o vamos a cambiar una moneda. Voy a cambiar una moneda de 1000 por una de 500. Y luego lo escaneo. Luego cuento las monedas y ahora tengo 2150. Ahora tengo dos monedas de 500, dos monedas de 500, una moneda de 1000, una moneda de 100 y otra de 50. Y como ven acá, dos monedas de 500. Y como pueden ver, funciona
el programa. De repente puede ser que no funcione bien, pero pueden entrar 2 o 3 veces y ya les va a funcionar. Pero como ven acá, hice 2 pruebas y funciona correctamente. Entonces pueden dejar que otras personas coloquen las monedas que van a estar en una bolsita y pueden distribuir. Solamente tienen que tener en cuenta que aquí en los bordes deben dejar espacio y también entre moneda y moneda. Ok, esa es la primera parte. Para encontrar las monedas utiliza un algoritmo que se llama Horse Cycle, o sea, es un algoritmo que detecta el radio del círculo. Como cada moneda tiene radios diferentes, entonces aprovecha esa capacidad. Nuestro programa utiliza Python, que es el lenguaje en sí con el cual se hizo el programa. Una librería estándar de visión artificial, que es el OpenCV, que es de la rama de Computer Vision, y se usa generalmente más en electrónica y en informática. Esta librería fue desarrollada por la firma Intel y tiene varios años ya de desarrollo. Es una de las mejores librerías para el manejo de Computer Vision o visión artificial. Bueno, vamos a continuar. Ahora el otro ejemplo es detectar rostros. Lo primero que tendrían que hacer es conectar la cámara, o sea, conectar al USB la cámara que está por la estructura. Después de eso facilito otra cámara que también es USB y lo conectan en forma seguida. ¿Por qué les digo eso? Porque la primera cámara está sobre la base para leer las monedas y la segunda cámara lo que va a hacer es detectar rostros, y eso lo pueden tener ahí al lado o ubicarlo en algún lugar. Eso es para no utilizar la cámara directamente de la notebook. Entonces ahí tienen disponible para utilizar eso. Ok, yo voy a tomar unas fotos, pero no voy a tomar de personas, sino voy a agarrar una revista y lo voy a tomar de ahí. Tiene que funcionar de igual forma. Voy a buscar una foto a ver si encuentro y les muestro. Detectar rostro lo que va a hacer es marcar sobre ese rostro. Ahí lo voy a activar y lo van a ver. Voy a tratar de ubicar sobre el rostro de personas y voy a ver qué tal funciona. Ahí ya ven que detecta. Ahí. Cada vez que encuentra una persona o varias, dice encontrado uno, de acuerdo a la cantidad de personas que hay en ese lugar. Ahí se dan cuenta, si hay varias personas, dice encontrado uno y encontrado dos, o encontrado la cantidad de personas que están en el lugar. Si están en la expuesto pueden colocar ahí y las personas que van pasando por el lugar van a ir marcando su rostro y le van a explicar de qué funciona. ¿Verdad? Tiene unos procedimientos, unos algoritmos especiales que sirven para detectar el rostro. También hay otra versión para detectar el ojo y para hacer procedimientos de seguridad y sistemas de seguridad con estos procedimientos. Esto puede colocarlos en pasillos y entonces desde ahí, sin tomar foto, directamente va a detectar el rostro de las personas y también pueden identificarlos. Ahí pueden ver cómo funciona esto. Se dan cuenta cómo es muy efectivo. Para salir igual, la tecla escape. El otro ejemplo
lo que hace es utilizar la misma cámara 1 que tenía para detectar objetos de color. En este caso detecta objetos de color, azul. ¿Okay? Se dan cuenta cómo dibuja el contorno de la figura. La idea era que pueda detectar figuras geométricas y que me dé los resultados, pero todavía no llegué hasta ahí. Por el momento solo me marca los contornos de las figuras. En este caso está seteado de color azul. Así como me dijeron, se puede usar este mismo algoritmo para contar billetes de acuerdo a los colores o definir algunas informaciones con respecto a colores. Por ejemplo, se pueden recibir desde este algoritmo se puede quitar para tener una pelota de algún color, por ejemplo de azul, y que algún robot lo siga, o que algún brazo robótico siga el movimiento que estoy haciendo por el color. Aquí tienen también una información en negativo del mismo y la versión real. Ahí, eso tiene. Entonces eso les va a servir para mostrar. Esto lo que hace es ubicar los contornos de las figuras de los colores que nosotros predefinimos. Además, si se dan cuenta y ven un punto de color rojo, ¿verdad? que sigue a la figura. Esa es parte de lo que están teniendo allí. Como siempre, tecla escape para salir. Y el último que nos queda es un ejemplo para hallar las diferencias. Esta es una imagen y esta es otra. Marca de color rojo. Marca de color rojo las diferencias y lo ubica aquí. De igual forma la tecla escape para salir. Este algoritmo o este procedimiento es útil, además de este juego que está acá. Es útil para los sistemas de señalizaciones. Cuando quitan fotos por las chapas de los vehículos, los vehículos están en movimiento, entonces se quitan varias fotos y luego se ven las diferencias que significa el movimiento del vehículo. Esto sirve para averiguar en qué situación están los vehículos. Por ejemplo, si pasa luz roja o si comete alguna infracción, se pueden diferenciar esas imágenes. Hay muchas funciones que sirven para visión artificial y aquí tenemos este conjunto de cosas que se pueden hacer. Si de por ahí le da error a este programa, pueden cerrarlo y volver a iniciarlo por si es que le da algún tipo de error. Para salir de aquí, y la segunda vez que lo van a ejecutar ya es más rápido. También lo pueden cerrar por aquí o pueden cerrarlo por alguna forma con el sistema operativo Windows. Este sistema está por el momento funcionando con unas librerías que se llaman GTK, que dibujan estos elementos en formato gráfico, porque por defecto Python no lo tiene, y estos son tanto habilitados para Windows como para otros sistemas operativos. Esa es la ventaja de usar GTK o GDK, que son herramientas de interfaces para la mayoría de los sistemas operativos. También el Python se conecta con la librería OpenCV, que está aquí. Acá está el Python y acá está el OpenCV. Estas librerías, como ven aquí, la librería OpenCV puede funcionar en Windows, en Linux, en sus celulares
y en todos los dispositivos. Esos programas que tienen realidad aumentada usan los algoritmos que están en OpenCV para producir sus resultados. O lo mismo que estamos haciendo ahora, ustedes lo pueden llevar a otros programas a nivel de celulares. También nosotros tenemos previsto, como parte de los proyectos que vamos a hacer, pasar esto mismo a una placa Raspberry Pi, que es una mini computadora, y se lo puede utilizar con proyectos de electrónica. Y funciona en ese caso va a funcionar con el sistema operativo Linux, también con el OpenCV y la librería Python, o sea, el Python y su librería que es OpenCV, y también el GDK, que es este conjunto de herramientas gráficas. Y prácticamente van a tener lo mismo. Aparte de eso, el proyecto en sí va a tener reconocimiento de voz para que puedas informarnos, por ejemplo, aquí el valor de las monedas, aquí al contar el valor de las monedas, o pedirle alguna información. Algo que tienen que ver en cuenta es que a veces o estas salen muy pegadas, o a veces esta no se nota porque no le toma la luz. Entonces, cuando ustedes colocan las monedas, se tienen que fijar en la imagen del negativo y ubicar las monedas correctamente. Esto les sirve también de guía para ubicar. No tienen que ser ni muy brillantes. Se dan cuenta aquí en esta parte cómo genera brillos no necesarios. Y una de las monedas, esta que está acá, no está bien pintada. Estuve trabajando por eso, para que me marque exactamente algunas monedas que le falta brillo y lo puedan ubicar. Por ejemplo esta. Entonces podemos verlo en algún lugar. Si lo deja muy pegado a otra, van a ver algún efecto. Vamos a ver si se nota. Ahí se nota. Si lo coloca muy pegado, a veces lo lee bien o no lo lee bien, dependiendo. Si está muy pegada, ya se nota aquí. Por eso por eso no lo muestro directamente como se ve en una foto, sino lo muestro en forma degradada para que se pueda ver aquí estas uniones que se generan con las luces. Lo que pasa es que este proyecto, o lo que estuve viendo en la mayoría de los proyectos que tengan que ver con este tipo de soluciones, las monedas generan su propio brillo. O sea, las monedas tienen un brillo por el hecho de que son metales. Y también no son uniformes, o sea que no son uniformes por los dibujos que pueden tener en el contorno de la misma moneda, y eso también genera información no correcta. Lo que se hace son generar filtros, ¿verdad? Pasa alto, pasa abajo, ¿verdad? Por eso es que tiene que ver con electrónica en sí, porque tienen filtros de tal forma a que se puedan reducir los ruidos. Ustedes, cuando meten información de un sensor, generalmente lo que meten también, ¿verdad?, es ruido, y en electrónica lo que se busca es, mediante esos filtros, eliminar los ruidos. Pasa lo mismo en estas situaciones, que por el tema del brillo genera ruido, o por la baja calidad de la foto, o porque la luz de fluorescentes y otros dispositivos no es constante, entonces de repente brilla más o brilla menos, ¿verdad?, o generan parpadeos, y esos son ruidos, y por eso es que tienen esos problemas, y hay que filtrarlos o modificarlos.
Por eso es que quedan de repente también de esta forma, ¿verdad? Un poco atenuada la información. Y eso es básicamente. Espero les pueda servir y muchas gracias. Otro ejemplo que nos permite ver cómo se puede usar visión artificial. ¿Okay? Bueno, regresando un poco entonces a la clase, vamos a ver. Básicamente este es un juego hecho en Python, que básicamente se usaba el teclado para su movimiento. Y aquí, a través de la cámara, entonces podemos detectar si las imágenes están a la izquierda o a la derecha. Entonces movemos hacia la izquierda o la derecha. Bueno, entonces esto es un ejemplo entonces de lo que se puede hacer con esto. Ok. Y esta es una aplicación de básicamente se puede usar para reconocimiento de objetos, ¿ok? En este caso, pequeñas porciones de las imágenes de los billetes. Bueno, ok. Entonces, ahora vamos a regresar a las clases. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para una visión por computadora? ¿Okay? Entonces, primero vamos a entender qué es una visión por computadora, que es una disciplina de la inteligencia artificial, donde básicamente emula el sentido de la vista y la interpretación de las imágenes a través de sus elementos que generalmente son las cámaras digitales. Entonces, a través de las cámaras va a poder utilizar como elemento de sensado y del medio ambiente trasladar esa información digital hasta un medio, y lo que hace es la emulación del sentido de la vista mediante la interpretación de esas imágenes en formatos digitales a través de las cámaras, ¿ok? Y es una disciplina de la inteligencia artificial. Bueno, ¿y cómo vamos a obtener esos elementos? ¿Okay? ¿O qué necesitamos? ¿Okay? Entonces, vamos a ver los componentes o elementos de un sistema de visión artificial. Primero necesitamos cámaras digitales, ¿okay? Que son estas que ven aquí, o partes de eso. ¿Okay? Entonces, necesitamos estas cámaras digitales. De hecho, muchas cámaras digitales ya vienen bastante completas y
incluye todo el sistema de procesamiento, inclusive el tema de visión artificial ya está incluido, entonces el software también está. Generalmente necesitamos un sistema operativo que generalmente para fines de este tipo lo que más se utiliza es Linux, ¿okay? Pero pueden ser cualquiera de estos sistemas operativos. Equipos de cómputos, que puede ser una computadora desktop, una Raspberry Pi, una tarjeta de Arduino, etcétera, que básicamente va a trabajar para el procesamiento de esas imágenes. ¿Okay? Si estamos en una computadora, evidentemente vamos aparte del sistema operativo que vamos a necesitar, también vamos a necesitar un lenguaje que procese esa información. ¿Okay? Y si utilizamos un lenguaje, probablemente vamos a necesitar una librería de computación de visión por computadora, ¿okay? Esa es OpenCV en nuestro caso. Pueden haber otras, ¿okay? Librerías de visión artificial, la estructura que soporta las cámaras o el sistema de sujeción de esas cámaras y hardware adicionales que puede ser, por ejemplo, en este caso, un router o un sistema de comunicación. ¿Okay? Bueno, entonces aquí lo que tenemos son los componentes de un sistema de visión artificial. Si tuviéramos que instalar las cámaras, ¿okay? Y esta es la base entonces del objeto a detectar, ¿okay? Entonces tenemos estas lentes, estas cámaras, las lentes de las cámaras y una fuente de alimentación para crear un ambiente controlado. ¿Okay? Esto es un ambiente controlado de visión artificial, ¿okay? Donde tienen las cámaras y las lentes. Aquí tienen las lentes, ¿okay? Y este es el sistema de cámara. Y tenemos una fuente de luz que está proveyendo luz para que nuestro sistema de visión artificial pueda procesar esas imágenes. ¿Okay? Entonces captura esas imágenes y aquí tenemos el procesamiento digital. Procesamiento digital de las imágenes, donde básicamente tenemos una CPU o un sistema de procesamiento a través de un sistema de cómputos. ¿Okay? Y después tenemos que ingresa a través de diferentes dispositivos electrónicos y ingresa a través de diferentes dispositivos electrónicos y se le aplica algoritmos, ¿okay? De procesamiento de esas imágenes. En algunos casos, básicamente se analiza y se le aplica filtros. A esas imágenes para ir suavizando esas imágenes y ir eliminando imperfecciones que pueda tener esas imágenes. ¿Ok? Y a través de una interfaz, entonces, que puede ser externa, entonces se puede interactuar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo actúa esto? A través de interfaces externas. ¿Ok? En el caso de robots, son sus elementos que le permiten moverse, ¿okay? Dentro del medio ambiente. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente lo que tendría un sistema de cómputos para el proceso de visión artificial. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos proyectos? Básicamente vamos a encontrar en sistemas de automatización de oficinas, ¿okay? Donde pueden haber cámaras y detectar rostros, o también en sistemas de marcaje de horario, donde básicamente va a detectar rostros y poder identificar las personas en una oficina. En automatización industrial, como ven aquí, entonces todo este proceso industrial o todos estos procesos industriales, en el caso
de las industrias de automotriz, ¿ok? Básicamente se utiliza mucho el tema de visión artificial. Aparte de los robots o de los brazos robóticos que intervienen en el proceso de fabricación, ¿ok? O de ensamblaje de la línea de producción de los vehículos, ¿ok? También existen muchos sistemas de visión artificial que básicamente van midiendo, en este caso, si queremos fabricar una pieza, ¿ok? O moldear una pieza. Luego vamos a ver sus características y podemos ver si corresponde o no, o si tiene o no fallas, ¿ok? Entonces se utiliza mucho en las líneas de producción industriales y para visualizar imperfecciones muy diminutas que a nivel de ojo humano sería muy difícil de detectar. Inclusive si tuviéramos la capacidad de detección, los humanos tendemos simplemente a poder estar atentos cierta cantidad de tiempo y después ya perdemos la concentración. Entonces podemos estar trabajando en una línea de producción, por ejemplo, 4 horas, y luego ya necesitamos relevo para que podamos seguir en la línea de producción. Entonces las personas tenemos ciertas limitaciones en cuanto a poder entender, y las máquinas no tienen esa restricción. Entonces pueden medir inclusive ciertas perfecciones o imperfecciones en un sistema de visión artificial que está incluido en los procesos de automatización industrial, ¿ok? Aquí pueden ser sistemas de automatización industrial en las industrias, en cualquier tipo de industria sea, específicamente puede ser industria alimenticia, ¿ok? También pueden darse en los sistemas de seguridad, ¿ok? A través de las cámaras, ¿ok? Y los proyectos educativos y científicos que se pueden utilizar, ¿ok? Entonces, desde proyectos educativos utilizados en los colegios, las universidades o los centros de investigación, ¿ok? A nivel científicos, y esto tiene que ver con el tema de la academia, ¿ok? Y esto tiene que ver con los trabajos en áreas de oficina o en sistemas de automatización. Entonces, las aplicaciones de artificial son bastante diversas, ¿ok? Introducción a la visión por computador en OpenCV. Objetivos del curso. Este curso está dirigido para aquellas personas interesadas en aprender las técnicas empleadas en el procesamiento digital de imágenes a través del computador, usando la biblioteca libre de OpenCV. Además, aprenderemos los conceptos básicos de visión por computador, así como algunas de las funciones más notables de OpenCV. Se espera que, al término del curso, el estudiante sea capaz de desarrollar sus propios proyectos de visión artificial, con tendencia a hacer aplicaciones reales, y que éstas sean capaces de interpretar, clasificar y procesar la información obtenida en imágenes. Asimismo, ser capaz de crear sus propias funciones de OpenCV y compararlas con las funciones por defecto de la biblioteca. Visión artificial. La visión artificial tiene como finalidad la extracción de información del mundo físico a partir de imágenes digitales basados en algoritmos de inteligencia artificial, de tal manera que éste sea capaz de reconocer imágenes de objetos, formas, caras, incluso acciones que implican movimiento, utilizando para ello un dispositivo de procesamiento. En el siguiente ejemplo podemos notar que, para un determinado escenario, que en este caso sería el rostro del perrito, tendrá que ser capturado por un dispositivo digitalizador, seguidamente se realizará el procesamiento del escenario ya convertido en una imagen digital, para finalmente interpretar la información obtenida. Requisitos. 1. Los estudiantes deben estar familiarizados con los conceptos básicos de programación en Python. Sin embargo, no es un requisito estricto, ya que aprenderlo es sumamente sencillo y además en las siguientes secciones se explicarán cada una de las funciones utilizadas en el desarrollo del curso,
así como los argumentos que la componen. 2. Para el desarrollo de las aplicaciones a lo largo del curso, se necesitará una cámara webcam, la cual procesará las imágenes en tiempo real. 3. Disponer de imágenes digitales a color y grises. Estas imágenes son de libre opción del estudiante. En caso de no tenerlas, se dejará todos los códigos junto con todas las imágenes que se trabajarán en el curso. Por último, se necesitará instalar las herramientas utilizadas en el curso, como el Jupyter Notebook y algunas librerías aparte de OpenCV. Igualmente estaré dejando un PDF con toda la información al respecto. ¿Qué es OpenCV? OpenCV es una biblioteca libre de código abierto que contiene más de 2.500 algoritmos para el procesamiento de imágenes, desarrollada originalmente por Intel, escrita originalmente en C y C++. Quizás sea la biblioteca de visión artificial más importante y más usada del mundo. Utilizada en empresas, universidades y otros para la elaboración de proyectos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Ventajas: es multiplataforma, capaz de ejecutarse en los principales sistemas operativos, Windows, Mac, Linux, Android o iOS. Se puede utilizar en varios lenguajes como Java, C# y Python. En esta oportunidad estaremos estudiando el lenguaje de Python. OpenCV es una biblioteca gratuita y sencilla de aprender. ¿Qué se puede hacer con OpenCV? Identificar objetos o caras, reconocimiento facial. Encontrar imágenes similares en Python, mediante el emparejamiento de las mismas. Extraer modelos 3D. Interpretación de imágenes médicas. Reconocer escenarios. Útil en campos como la robótica y la realidad aumentada. Clasificar las acciones humanas que estén en vídeos, así como la risa y gestos. Aquí tenemos dos imágenes. La primera es una foto en la cual se ha detectado un rostro, haciendo uso de los clasificadores de OpenCV. En realidad, el procedimiento para realizar los procesos de detección en estos archivos es sumamente fácil. En el desarrollo del curso te darás cuenta. Contenido del curso. Este curso se compone de 3 partes. La primera parte, compuesta de 5 secciones, estudiaremos desde los conceptos básicos de programación de Python hasta realizar manipulaciones de las matrices que componen una imagen. A la vez, nosotros realizaremos nuestras propias funciones para poder compararlas con las funciones por defecto de OpenCV y darnos cuenta si lo teórico es cierto, como por ejemplo, la creación de nuestros propios filtros y nuestros propios scripts sin usar las funciones de OpenCV. En la segunda parte, citaremos los diferentes espacios de colores en lo que se puede realizar la lectura de una imagen, tema fundamental e introductorio para la detección de objetos. En la sección 7 estudiaremos paso a paso las funciones que podemos utilizar para la detección de objetos. Esta sección está compuesta de varios módulos, y en cada uno de ellos se cita 2 a 3 funciones que de manera secuencial nos permite realizar la detección de objetos. Bueno, ahí la idea básicamente es poder interpretar las cosas que se puede hacer con esta librería que es bastante potente, ¿ok? Y se usa mucho para el tema de la detección de objetos, ¿ok? Bueno, llegamos a la parte principal, que es OpenCV. Básicamente es una librería, como dice su nombre, es una librería abierta de computación de visión artificial, ¿ok? Y fue desarrollada por Intel. Entonces Intel fue el que desarrolló. Entonces este desarrollador de esta herramienta, y después se le integraron en otras organizaciones, pero básicamente es Intel quien desarrolló estas herramientas y se utiliza mucho en esta investigación y desarrollo en el campo de visión artificial, ¿ok? Entonces, ¿quién fue su desarrollador? Es Intel, ¿ok? Entonces, esto está integrado en sistemas de cámaras, sistemas de procesamiento integrados con diferentes equipos, o bien se lo puede instalar de forma autónoma en un sistema de cómputos, ¿okay? Independientemente del dispositivo, ¿okay? Puede ser en un sistema de computadoras, en un celular, etc. ¿Okay? ¿Cómo se inició todo este trabajo? Se inició con los proyectos que ha realizado la empresa Intel más o menos en la década de los 90, en 1999, y fue básicamente utilizado en los primeros vehículos de un proyecto
el nominado DARPA de Grand Challenges en el año 2005 y continúan otros proyectos de soporte para el aprendizaje automático como Magic Learning. ¿Okay? Entonces, OpenCV soporta diferentes tipos de lenguajes como C++, C Sharp, Python, Java, etc. Lo que nosotros vamos a ver es específicamente con Python. ¿Okay? Y tienen diferentes plataformas donde trabaja con CPU y para algunos procesos requiere el trabajo de GPUs, ¿okay? Donde va a trabajar intensamente con las imágenes. ¿Okay? Nosotros vamos a ver específicamente con el primer hermano del Jupyter Notebook. ¿Okay? Jupyter Notebook es un entorno en el cual se ejecuta códigos en Python. ¿Okay? Se ejecuta códigos en Python y se trabaja en un entorno visual como si fuera un cuaderno donde está dividido por secciones. ¿Okay? A cada sección se denomina celda. ¿Okay? Y se codifica en esas celdas. ¿Okay? La ventaja de estas herramientas como Jupyter Notebook o del Google Colab, ¿okay? Nosotros vamos a ver el Colab, que es una herramienta en la nube que nos permite básicamente armar nuestro cuaderno y mostrar los códigos ahí. ¿Cuál es la ventaja del cuaderno? Es que podemos incluir no solo texto, sino más bien podemos incluir imágenes, videos, explicaciones y porciones de código que se van interactuando para poder mostrar mejor lo que estamos realizando. ¿Okay? Y esto, el Google Colab básicamente nos permite trabajar con CPU y con GPU que nos proveen ese entorno. ¿Okay? Además de la librería de Python y en la librería OpenCV que ya están integradas o que se pueden integrar directamente en ese entorno. ¿Okay? Bueno, OpenCV es una de las mejores bibliotecas de visión artificial y es una de las primeras que tuvo éxito. Hoy en día se utilizan otras librerías también como la de YOLO, ¿okay? O directamente aplicaciones de redes neuronales como aplicaciones de redes neuronales como en TensorFlow, ¿okay? Y otras librerías. ¿Okay? Y estas librerías ofrecen más de 350 funciones. Entre ellos permiten la detección de diferentes tipos de contornos. Vamos a ver eso enseguida. De hecho, en los videos que ya vimos, ¿okay? Estábamos viendo la aplicación de esos contornos, ¿okay? Cuando detecta ciertas áreas de figuras geométricas, ¿okay? O los contornos de las manos. ¿Okay? Entonces nos permiten detectar fácilmente diferentes tipos de contornos. Nos permite detectar figuras geométricas básicas. ¿Okay? Y está integrado eso. A través de los contornos va a generar la detección de figuras. Luego se usa el reconocimiento de colores, movimientos, fondos de imágenes. ¿Okay? Entonces podemos detectar todo eso. ¿Okay? Podemos detectar colores o variación de colores. Ver movimientos que se suceden en la cámara y fondos de diferentes imágenes. ¿Okay? Podemos tener aplicaciones de diferentes tipos de filtros. Las imágenes en sí pueden tener errores, entonces esta herramienta incluye un montón de filtros que se le puede agregar para mejorar la imagen. ¿Okay?
Entonces podemos aplicar diferentes tipos de filtros que nos provee esta librería. ¿Ok? Luego nos permite reconocer patrones y objetos personalizados. ¿Ok? De hecho, OpenCV viene con un conjunto ya preparado para reconocer diferentes tipos de patrones. ¿Ok? Pero también te permite crear o recrear tu propio set de objetos para su reconocimiento. ¿Ok? Dentro de esos sets ya pre-entrenados tenemos este reconocimiento facial. Hasta cierto nivel puede reconocer el rostro de las personas de los diferentes perfiles, ya sea de frente, de costado, eh, mirando hacia arriba, mirando hacia abajo. ¿Ok? Entonces va a reconocer el rostro de las personas. ¿Ok? Pero es un sistema de reconocimiento genérico. Luego se puede personalizar eso para reconocer específicamente diferentes tipos de objetos o bien personas. ¿Ok? Puede distinguir a qué persona corresponde. Por ejemplo, la foto de Juan, la foto de Pedro, etc. ¿Ok? También nos permite hacer el procesamiento y análisis de las imágenes propiamente dichas. ¿Ok? Todo este conjunto y más de funciones es lo que nos permiten trabajar con OpenCV. De hecho, van a encontrar muchos ejemplos de Python si buscan en internet que utilizan OpenCV con YOLO, OpenCV con TensorFlow. Entonces, aunque utilicen el sistema de reconocimiento de, de los objetos con otra herramienta, de repente van a ver que le incluyen al OpenCV por las características en sí de las funciones que nos permiten manipular imágenes. ¿Ok? Entonces, para trabajar con imágenes es muy buena esta librería. ¿Ok? De entre los filtros que se pueden aplicar, por ejemplo, pueden ser los filtros fijos como pueden ver acá. Entonces puede ser sobre operation o sistemas laplacianos. ¿Ok? Son todos funciones que vamos a ver en unas imágenes. ¿Ok? Después están los filtros óptimos que utilizan unos kernels como coeficiente de punto. ¿Ok? Básicamente son pequeños rectángulos. ¿Ok? Que se dividen en ciertos espacios como si fuera una matriz, y esto se denomina kernel. ¿Ok? Que básicamente nos permiten definir ciertas porciones y ciertas operaciones que se pueden llegar a aplicar. ¿Ok? Estos kernels son con coeficiente de punto flotante, first, second, derivativas laplacianas, o sea, mucha matemática para poder aplicar esto. ¿Ok? De detección de objetos espaciales como corner o básicamente bordes. ¿Ok? Después se pueden aplicar filtros Canny que básicamente hace el principio de reconocimiento de líneas o ciertos patrones. ¿Ok? Donde básicamente nos muestra las características de las líneas que se generan o curvas. ¿Ok? Que se generan en en el sistema de reconocimiento de estos contornos. Sería como el nivel más bajo de poder reconocer los contornos. ¿Ok? Estos filtros Canny. ¿Ok? Entonces, probablemente internamente primero aplique unos filtros tipo Canny. ¿Ok? Y luego van a producir estas opciones de detección de corners o bordes. ¿Ok? Después hay una función especial que se llama hover, y básicamente buscan líneas y segmentos o buscan círculos dentro de una imagen. ¿Ok? Y los sistemas de gradientes que tienen. Entonces son diferentes opciones
para el tema de filtrado de imágenes, que es muy buena, por cierto, ¿ok? Aquí tienen diferentes tipos de filtros. Aquí tienen los filtros Kani, ¿ok? Aplicados a un área donde están diferentes objetos. Y por eso les dije que el Kani es como una primitiva de lo que sería el reconocimiento de ciertos bordes, ¿ok? Acá tiene también aplicado al rostro de las personas, ¿ok? Entonces tienen aquí los contornos. De aquí se puede deducir fácilmente estos contornos que están acá, ¿ok? Se puede seguir entonces esos contornos, ¿ok? Otro de los filtros puede ser este Image Blurring, ¿ok? Pueden darse cuenta las imperfecciones que tienen estas imágenes. Acá están muy pixeladas, ¿ok? Y si le aplicamos un Image Blurring, van a darse cuenta que se suaviza estas imágenes, ¿ok? Para el procesamiento de imágenes necesitamos tener imágenes de buena calidad, por lo que se le aplica ciertos filtros y la librería OpenCV ya viene incluida con diferentes tipos de filtros, ¿ok? En este caso vimos el Image Blurring, ¿ok? Después tenemos este filter 2D y básicamente vemos que estas imágenes no son muy perfectas. Le aplicamos ese filtro, entonces se vuelve a suavizar estas imágenes, ¿ok? Sigue siendo muy pixelada acá, ¿ok? Después tenemos Gaussian Blurring y vamos a ver que también aquí se ven pixeladas las imágenes y acá se ven ya más nítidas, más limpias. Y tenemos este Media Blurring para diferentes tipos de imágenes o diferentes problemas de reconocimiento de imágenes. Son aplicadas una u otra o una combinación de estos filtros. Fíjense aquí, están como muy deficiente esta imagen. Básicamente se ven que los píxeles están muy difuminados, están muy separados y no siguen o están fuera de orden, ¿ok? Entonces no están muy nítidas estas imágenes y le aplicamos median blurring y él trata de ubicar estos píxeles de forma más ordenada, básicamente a través del análisis de píxeles continuos y cercanos. Entonces él trata de colocar todos los píxeles cercanos y tratando de hacer que se llenen estas porciones de figura, ¿ok? Y así sucesivamente nos permiten trabajar con el tema de procesamiento de imágenes, específicamente aplicar diferentes tipos de filtros a las imágenes, ¿ok? Acá podemos analizar estos contornos con OpenCV y podemos aplicar filtros Kani o algún tipo de transformación tipo Hover estándar o algún tipo de transformación Hover probabilístico. Y básicamente aquí podemos reconocer líneas, contornos, ¿ok? Entonces aquí nos permite trabajar con esto, ¿ok? Fíjense que aquí ya estamos analizando las imágenes, no solamente aplicando filtros como era en el caso anterior o como podríamos suponer estas imágenes, sino básicamente aquí estamos detectando y tener cierta información a partir de esas imágenes. Entonces, tener la información de estas líneas, por ejemplo, ¿okay? A través de estas transformaciones tipo Howe. Entonces, tener esa información, ¿okay? También podemos reconocer esos contornos como ya vemos, ¿okay? Básicamente aquí en el anterior reconocemos ciertos patrones como líneas y no solamente eso, sino podemos distinguir ciertos contornos. Entonces podemos tener, por ejemplo, esta figura cerrada acá como un contorno, ¿ok?
Y internamente podemos tener este otro contorno, o bien tener ciertas porciones de ciertos contornos aquí. Bueno, y ahí se pueden dar cuenta de que hay un orden o una jerarquía. Entonces, acá podemos decir que la jerarquía 1, esta es la jerarquía 2, la jerarquía 3 y la jerarquía 4. ¿Ok? Entonces, se tiene ciertas características de cómo están ordenadas. ¿Ok? Esta es la jerarquía 1, la 2, la 3. ¿Ok? Esta sería la 1, la 2, la 3 y qué sé yo, si queremos tener a más nivel, esta sería la 4 y esta sería la quinta, por decirlo así. ¿Ok? Y bueno, ahí tiene una estructura jerárquica, eso es lo que quería demostrar aquí, que permite trabajar con reconocimientos y también permite trabajar con reconocimientos de contornos jerárquicos. Entonces, inclusive en este ejemplo que se muestra cómo reconocer ciertas porciones de caracteres y poder generar el nivel de esos contornos. ¿Ok? Y mostrar que esos contornos, ¿ok? Si generalmente pueden ser figuras cerradas o abiertas, y en la mayoría de los casos se trabaja con figuras cerradas. ¿Ok? Y lo que se hace es buscar esos contornos, y estos contornos tienen un nivel de jerarquía, como pueden darse cuenta en esta forma de representar. ¿Ok? Y acá ven el uso de la jerarquía de los contornos. ¿Ok? Entonces, lo que se hace generalmente es analizar para detectar las manos, por ejemplo, es el contorno mayor. ¿Ok? Entonces, pónganse que esto sea una mano. ¿Ok? La mano de una persona. ¿Ok? Y lo que hace es básicamente analizar las áreas que tienen mayor espacio, que es esta. ¿Ok? Y estos son los brazos que están aquí. Pero básicamente lo que busca es un contorno mayor. ¿Ok? Que sería esto. Esta parte exterior. ¿Ok? Y bueno, y lo que hace es básicamente mostrarnos un nivel de jerarquía de esta imagen. ¿Ok? Como muestra aquí en la figura, el nivel de jerarquía del mismo. ¿Ok? Ejemplo de trabajo con contornos puede ser básicamente, puede detectar los contornos de letras, por ejemplo, como ven aquí en la imagen. ¿Ok? Entonces, podemos detectar, inclusive seguir y armar o completar ciertos conjuntos de información, en este caso los contornos de estas letras. ¿Ok? Podemos ver videos y analizar videos o fotos. ¿Ok? Y poder trabajar con esos contornos. Después podemos reconocer a, a un nivel mucho eh, más inteligente, podemos reconocer diferentes tipos de geometrías. ¿Ok? Aquí podemos reconocer propiedades de contornos, perímetros, áreas, figuras convexas o no convexas. ¿Ok? O sea, figuras cerradas o no. ¿Ok? Rectángulos, áreas, etc. Todo esto tiene esas librerías. Entonces, para la manipulación de imágenes y de ciertas inteligencias de detección es muy interesante. Todavía no reconocemos objetos así, sino básicamente estamos reconociendo contornos y poder, a partir de esos contornos, poder delinear lo que estamos buscando. ¿Ok? En este caso, seguir los contornos mayor de lo que
podría ser o no una mano de persona, ¿ok? Entonces, detecta no solo áreas, sino detecta, o sea, no solamente detecta perímetros o líneas, sino puede detectar áreas o figuras geométricas, ¿ok? También puede trabajar con líneas de 2D, 3D, círculos, elipses. Entonces, todos esos elementos puede reconocer esta librería, ¿ok? Y también tiene la capacidad de reconocimiento de patrones, ¿ok? Entonces, puede detectar figuras de este tipo o sus separaciones, ¿ok? Todos esos contornos él puede ir siguiendo, ¿ok? Esta esta herramienta también nos permite clasificar diferentes tipos de formas geométricas, ¿ok? A partir de esos contornos de la imagen, puede clasificar formas geométricas como líneas, círculos, etcétera, ¿ok? Círculos, rectángulos, ¿ok? O diferentes tipos de polígonos que nos permite reconocer a través del análisis de sus contornos. En este caso, vemos cómo se puede utilizar inclusive esto para reconocer este tipo de informaciones que inclusive están en una visión en 3 dimensiones y se le aplica diferentes tipos de calibraciones para poder calibrar la cámara y para que funcione de mejor forma, ¿ok? Entonces, algunas herramientas permiten a nivel de software y hardware poder calibrarlas en las imágenes, ¿ok? Para aumentar la detección de lo que se quiera analizar o algunos patrones que se quieran analizar, ¿ok? Entonces, ahora se puede calibrar las cámaras, ¿ok? Para chequear lo que se quiere realizar, ¿ok? Especialmente el 3D, que tiene que estar calibrado como muestra la imagen para la detección correcta de cualquiera de los ejes X y Z que corresponden a una imagen en 3 dimensiones, ¿ok? Un proyecto en sí que está en un video que básicamente es el proyecto de conteo de monedas. Para el conteo de monedas podemos tener diferentes estrategias para poder contar las monedas. Una de ellas es mediante su diámetro. Esto está establecido por el Banco Central, donde básicamente es quien define cómo va a ser la estructura de las monedas. En este caso, la de 50 tiene 19 milímetros, la de 100 tiene 21 milímetros, la de 500 tiene 23 milímetros y la de 1000 tiene 25 milímetros. Acá también podemos, entonces, a través de su contorno, podemos saber o aproximar más o menos la distancia que tiene de cada una de las monedas, ¿ok? O también en algunos casos tener un hardware específico que nos mida por peso, ¿ok? Y ahí vemos más o menos un peso aproximado por cada una de las monedas que son de uso cotidiano en nuestro país, ¿ok? Entonces ven la moneda 50, 100, 500 acá en la imagen, ¿ok? Y de cuánto pesa. Vamos a dejar de lado las cuestiones de peso y vamos a ver lo que básicamente podemos medir el radio de... Lo que hacemos es básicamente medir el radio de la moneda, ¿ok? Y desde el radio podemos saber cuánto es la distancia de esta moneda, o sea, cuánto es eh, lo que básicamente una moneda podemos medir, ¿ok? Entonces vamos a usar la medición para medir el radio de eso. Y la librería que vamos a ver básicamente nos permite o nos muestra básicamente en un vector cuáles son los centros y su radio, ¿ok? Este radio que figura aquí. A partir de ahí podemos dibujar círculos en la imagen original y poder detectar diferentes tipos de círculos con sus radios, ¿ok? Y eso hace toda la herramienta. Nosotros simplemente le pasamos los parámetros que nosotros necesitamos y el algoritmo se encarga de ir
pasándonos en un vector esa información de la posición en donde está el objeto en X e Y, y la otra información que nos provee básicamente es la distancia que movemos aquí o el diámetro que movemos aquí. Entonces nos permite ubicar a partir del centro de esa imagen su radio. ¿Ok? Bueno, para poder hacer un video de contaje de moneda, básicamente serían los pasos. Primero vamos a mostrar un video donde guardamos esas imágenes. O sea, vamos a mostrar un video o una imagen estática y vamos a guardar la imagen de las monedas que vamos a reconocer. Vamos a abrir el archivo de imágenes, pasamos en escala de grises. ¿Por qué escala de grises? Porque la información ahí es más fácil de trabajar. ¿Ok? Pasamos a escala de grises si tiene color. Quitamos ruido, así le aplicamos algún tipo de filtro. Aplicamos Whole Circle, que básicamente lo que les dije hace rato, donde básicamente nos genera el punto X y donde se encuentra, y una línea que nos indica que es su radio. Entonces nos da la información de cuánto ocupa, en qué posición está de la foto de esos círculos, y nos marca el centro del círculo. ¿Okay? A partir del centro del círculo también nos da información de su radio, ¿okay? Y ahí podemos básicamente trabajar con informaciones que nos sean de utilidad a nosotros. ¿Okay? Y vamos a intentar entonces valores de la moneda según el tipo de moneda y el radio que ocupa cada moneda. Eso lo hicimos, depende de la distancia focal de la cámara también. Entonces, por prueba y errores vamos a ir quitando esos valores que corresponden en la medición. ¿Okay? Y se aplica esta función que es Whole Circles. Básicamente se le pasa estos parámetros. ¿Ok? Y con estos parámetros entonces va a producir, que va a procesar esas imágenes y nos va a mostrar esas imágenes. ¿Okay? Bueno, aquí ven en el ejemplo, básicamente ven eso. ¿Okay? Acá están ubicadas las monedas. ¿Okay? Aquí no les va a gustar evidentemente las imágenes. ¿Okay? Si no está bien ubicado esto. ¿Okay? Y como pueden darse cuenta, en esas imágenes tienen que ser nítidas, por lo cual necesita un sistema de iluminación y una base para poder medir. Eso básicamente sería la idea, ¿okay? Para tener un ambiente controlado para la detección de esas imágenes. Bueno, este es lo que muestra el video básicamente, donde podemos escanear las monedas, luego contar las monedas, y esto serían otras aplicaciones como la detección de rostro, detección de objetos, hallar diferencias de esas imágenes, que son todas partes de la misma librería de OpenCV. ¿Okay? En nuestro caso, lo que podemos hacer es escanear una moneda y contar esas monedas. ¿Okay? Bueno. Otro punto, por eso marqué aquí, básicamente también tenemos que tener en cuenta que aquí nuestro sistema va a reconocer a través de la marcación del centro donde está ubicado esto, y está marcado aquí de color rojo, ¿ok? Y el radio de la moneda. A partir de esa información podemos obtener cuántas monedas son de 100, cuántas de 500, cuántas de 1000 y cuántas de 50, ¿ok? Y luego hacer el contaje y sumarlas, ¿ok? Eso es lo que hace esto y muestra. Lo que les quiero mostrar es que acá se ve un haz de luz que ahora estoy marcando aquí. Bueno, este haz de luz
lo que tenemos que hacer es atender para que estas imágenes no se unan. ¿Sí? Pues si no ocurre otro problema, que se interfiere en la luz de las monedas. ¿Ok? Ese es un grave problema para la aplicación de estas aplicaciones porque para ciertas cuestiones a veces las monedas brillan mucho y se interfieren visualmente unas con otras. ¿Ok? También puede reconocer contornos, ¿ok? Como ya vimos. Entonces en este caso puede seguir diferentes tipos de contornos, inclusive a veces nos da información de qué figura es, ¿ok? Si no es muy compleja la figura, ¿ok? Si es una primitiva, ¿ok? O si no le va a costar saber de qué se trata, ¿ok? Bueno, y aquí podemos seguir el contorno de las manos, ¿ok? Y lo que busca es un área mayor, en este caso el área mayor sería esto que ven aquí, por lo que sin problemas se puede usar para colocar los contornos en este caso, o el contorno y seguimiento en este caso de las manos. ¿Ok? Bueno, y este es el sistema de reconocimiento de billetes, donde básicamente esta es básicamente una caja, y sobre esa caja están colocadas el área donde se puede colocar los billetes. Y acá están unos billetes impresos, no son billetes reales, pero tienen las características esenciales de cualquier otro billete real. ¿Ok? Está hecho a una escala menor, ¿ok? Porque saben ustedes que no se puede imprimir directamente billetes. Hay impresoras que detectan eso, ¿ok? Por el tema de adulteraciones de billetes. ¿Ok? Por lo menos esta es una representación en un formato menor, aunque provee con este formato, que son informaciones de internet, ¿ok? Como son estos billetes, ¿ok? Y son impresas con hojas de papel normal, ¿ok? Pero la idea es poder detectar esos patrones de las imágenes, ¿ok? Y acá ven básicamente el juego, y básicamente utiliza la webcam, ¿ok? Que está aquí para producir movimiento, ¿ok? Entonces son diferentes aplicaciones que se pueden dar dentro de la visión artificial. Bueno, también se puede usar diferentes tipos de placas. En este caso se puede usar una Raspberry Pi conectada a una cámara y todo el sistema de procesamiento de OpenCV dentro de esta tarjeta de Raspberry Pi. ¿Ok? Y es muy útil porque es un mecanismo mucho más pequeño que un sistema de cómputos y se le puede dar ciertas tareas como el tema de reconocimiento de objetos con OpenCV. En este caso acá ven la foto otra vez del sistema de billetaje. Okay, acá ven unas hojas que tienen diferentes formas de ubicar el billete, okay, pero también pueden darse cuenta que son diferentes tipos de billetes impresos en una hoja. Okay, y esa hoja se traslada aquí y acá tienen un sistema de Raspberry Pi, que está la placa Raspberry Pi, que básicamente procesa esas imágenes. ¿Cuál es lo mejor? Conviene tener una computadora antes que una placa como esta, ¿ok? La ventaja de tener estas placas que son mucho más portables, ¿ok? Y en el caso de colocar las computadoras, puede ser que los cálculos sean más rápidos, ¿ok? Pero conviene más para las aplicaciones de Internet de las cosas y otras cosas así bastante diferenciadas,
no utilizar computadoras y utilizar una placa especial, ¿ok? Donde básicamente se le puede instalar lo mismo y puede funcionar igual. Entonces, este lo que hace es contar billetes con OpenCV, ¿ok? El otro cuenta monedas con OpenCV. Son pequeñas aplicaciones que uno puede ir haciendo, ¿ok? Bueno, este es el contador de billetes, ¿ok? Bueno, y ahí nos quedamos entonces. Y en otra clase entonces continuamos esto, ¿ok?